Cristo es nuestro jefe, nos lleva a la lid. Nunca cederemos si Él nos dice ir. En su justa causa se suele ignorar. Si le seguiremos fiel, adelante la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey. La victoria es cierta con el Rey. La furiosa lucha ya no será, ya los vencedores nos congregarán, donde cantaremos un himno triunfal. Si le seguiremos fiel, adelante es la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey. La victoria es cierta con el Rey. Gloria a Dios. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre ha de ser. Cristo es nuestro jefe, al mundo venció. Si le seguiremos fiel, adelante es la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey. La victoria es cierta con el Rey. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Chile para Cristo, Chile para Él. Nuestras peticiones siempre han de ser, y la gran victoria nuestro Dios dará. Si le seguiremos fiel, adelante es la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey. La victoria es cierta con el Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Ah, Dios mío, qué lindo cantar para el Señor, amado. ¿Ah? Esta alabanza de júbilo, esta alabanza de batalla, porque en eso estamos trabajando para el Señor y su obra. Vamos a orar para agradecer al Señor el estar juntos en este servicio. Oremos juntos al Señor. Buen Dios y Padre, queremos darle tantas gracias. Cuando usted nos reúne en el día de hoy, Padre mío, para prepararnos, para edificarnos, para que nosotros como rocas vivas, Señor, piedras vivas, podamos, Señor, a través de su palabra, ser educados, edificados, bendecidos. En el nombre de Jesús, Padre, yo le alabo y le doy la gloria en esta hora, Padre. Y le agradezco, Padre Celestial, porque sé que su misericordia ha sido para nosotros, nos ha sostenido su mano, Padre, y podemos decir verdaderamente que usted es nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestra fuerza. En el nombre de Jesús, Padre mío, levantamos, Señor amado, un altar de adoración delante de su presencia y le pedimos que la dirección de su Espíritu Santo sea con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Padre de poder, Dios de gracia, bendíganos en esta hora, Padre, y permita, Padre mío, que su palabra en nuestros corazones pueda ser vida, Padre. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, su palabra en nuestras vidas pueda ser rema, Padre, una palabra revelada, y que luego, Señor, de escucharla podamos compartirla, Señor, a nuestros hermanos. Le doy gracias en esta hora, Padre, porque usted ha sido maravilloso para nosotros, fiel, bueno, Señor, que nos permite en esta hora, Padre, venir para aprender, para ser, Señor amado, instrumentos en sus manos. Muchas gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están en el Instituto Bíblico, Señor. Llénelos de gracia, Padre, de virtud de lo alto, de tal manera, Padre, que podamos aprender cada uno, Señor, para servirle mejor. Muchas gracias, Padre. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué lindo como veo a mis hermanos llegar a este servicio. Qué hermoso, hermano. Así debiera ser siempre. Debemos desear aprender la palabra del Señor. Vamos a compartir como nuestra lectura de hoy el texto de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 40. Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 40. Gloria a Dios para siempre. Gracias al Señor. Eso, búsquelo con tranquilidad para que la palabra del Señor nos pueda ser de mucha bendición. Marcos 4, 35 al 40. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer entonces alternadamente en el nombre del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Leamos juntos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que por su palabra seamos bendecidos. Esta tarde nos reúne un tema bien bonito que se llama
venciendo los temores. Amados, una de las cosas que aflige al ser humano en general es el temor. De tal manera que la Biblia 365 veces dice, no temas. Y nosotros hemos considerado que esa enseñanza considera que cada mañana, cuando usted inicia una jornada, el Señor le dice, no temas. Porque el temor se manifiesta de diferentes maneras. Cuando usted va a salir, piensa, no me vaya a pasar algo. Entonces, ¿qué hace usted? Ora, ¿cierto? Y le pide al Señor que bendiga su día. Pero cuando usted está cocinando, le pasan cosas tan sencillas como, ¿le habré echado sal? Y ahí entonces mete la cucharita, aunque esté hirviendo el agua, y la sopla un poquito y la prueba por el temor a que no le haya quedado bien sazonado. Y cuando prueba un poquito y se dio cuenta que no le había echado sal, ¿qué dice? No importa que me haya quemado, pero la pude probar. En esas cosas tan sencillas, a un niño, cuando le toca una prueba, el temor puede hasta paralizarle. Y cuando va a responder, se le borra lo que había estudiado y no puede responder una prueba. ¿Le pasa a usted o a mí cuando vamos a hacer la prueba de conducir? ¿Cierto? Que son maneras que quienes manejamos. No sería difícil, pero cuesta. ¿Por qué? Porque el temor nos afecta. Pero hoy día estamos aquí no para hablar del temor ni engrandecerlo, sino para decir que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Y nosotros, al poner o depositar nuestra fe en el Señor, podemos vencer nuestros propios temores. Uno de los temores tal vez más conocidos tiene que ver como cuando entramos a un espacio cerrado, como un ascensor. Y a eso llamamos claustrofobia. Entonces, hay tantas cosas que parecen diminutas, o temor a veces a algunos insectos. Sin embargo, ¿cómo hacemos nosotros para superar aquellas fobias? Porque tarde o temprano aquellas cosas se nos van a notar. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros podemos contagiar a otros también. ¿Sabía eso? Claro, el temor de hecho es contagioso. Porque cuando alguien empieza a decirle a otro, y pasaba, y estos días fue casi para la risa, una humorista de Viña del Mar decía que su mamá fue la primera que tuvo COVID, pero no diagnosticado. ¿Por qué? Porque mientras tanto decían los síntomas, ella decía, oh, yo tengo lo mismo. Y nos pasa a veces, ¿cierto? Cuando alguien empieza a decir, no, yo tengo tal enfermedad, y a usted como que justo le viene a la memoria, mire, si yo también, entonces debo tener esa misma enfermedad. Y se hace el examen y no hay nada. El temor hace que usted sienta cosas que no necesariamente existen. El temor no discrimina edad. En la niñez o en la primera infancia tal vez, el temor a la oscuridad. Creo que eso nos pudo haber pasado a todos, ¿cierto? Y que a veces tuvimos que dormir con la luz prendida. Y en mi casa, de hecho, tenemos por costumbre dormir con la luz prendida. Y no por temor a la oscuridad, sino porque ya nos habituamos a eso. Y siempre queda una luz prendida, de tal manera que si alguien se levanta, no está la casa en oscura, sino que la casa tiene una luz encendida. Claramente no en un dormitorio, porque sería incómodo, pero en los pasillos uno puede dejar una luz encendida, de tal manera de prever aun cuando fuera un peligro, pero comienza un poco con el tema de la niñez. Entonces, pero a medida que nosotros vamos creciendo, otros miedos también se apoderan de nosotros. Puede haber un miedo a la cultura. Cuando uno va a otro país, sabe que se tiene que enfrentar a diferentes idiosincrasias. Por ejemplo, en la comida. Nosotros en Chile comemos comida china, pero no es la comida de China. Es una comida china a la chilena, porque la comida china es con mucho aliño y una comida que lo más posible es que nosotros no resistiéramos con facilidad. Entonces, cuando vamos a otro lado, que hemos tenido la oportunidad, como varios de ustedes, también se cuidan de eso. De hecho, y no por temor, sino por seguridad, debemos cuidarnos del agua. ¿Sabían ustedes que hay una enfermedad que se llama chilenitis?
y que tiene que ver precisamente cuando tomamos un agua diferente a la que nuestro cuerpo está acostumbrada y nos produce una enfermedad estomacal. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, nuestro cuerpo está acostumbrado a tomar esta agua que somos de acá. Y esta agua que tiene bastantes minerales, ¿eh? Lo cual produce a la postre los cálculos. Pero bueno, en nuestro cuerpo. Y cuando vamos al sur y está esa agua purita y uno dice, ¡ay, qué rica el agua! Pero muy posiblemente a alguien le va a hacer mal. Entonces, recomendación, cuando vaya a otro lado, pruebe el agua, pero evite consumirla así como libremente, no vaya a ser que se vaya a enfermar. Entonces estamos hablando de los temores. Definamos el temor. El temor o el miedo es una de las emociones básicas relacionadas con el ser humano. Nadie podría decir que no tiene temor. El temor está asociado a un instinto de supervivencia. Ustedes saben que en el instinto de supervivencia uno pelea con uñas y con lo que es dientes por recuperar algo, por salvarse frente a alguna situación que le puede pasar. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros también. A medida que vamos creciendo, el temor simplemente cambia de forma. El temor de la oscuridad se transforma ahora en otro temor. El niño le teme a esos monstruos que no existen, pero que para él parece que los ve. A medida que vamos creciendo, el temor va cambiando nomás. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo encontramos una salida a este temor. Hay una historia con la cual quiero continuar, que no está en el texto para que no la busquen, que nos habla del pueblo judío. Cuando ellos iban camino a la tierra prometida y ahora había que ir a inspeccionar la tierra. Y Moisés manda a 2 espías, ¿cierto? Y cuando ellos vuelven con un racimo de uva en un palo, 2 racimos, era algo así. Y traen granada e higo. ¿Y qué dicen? La tierra prometida es buena en gran manera. Hasta ahí estaba todo bien, porque la historia que ellos traen es sorprendente. Sin embargo, luego dicen, pero está llena de gigantes. Y comienzan a hablar los 10 que estaban llenos de miedo. ¿Y saben lo que hicieron? Exageraron la noticia. Primero, porque dijeron que la tierra estaba llena de gigantes. Y era verdad que había gigantes, porque la historia dice que estaban los hijos de Anac, que eran hombres de una estatura más allá de la normal, pero no estaba lleno. Eran un grupo de personas que había. Lo otro que dijeron era que la tierra era como arena movediza. Vale decir que la gente que llegaba ahí, la tierra se los tragaba. ¿Eso era verdad? No era verdad, porque si no se lo hubiera tragado a ellos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el temor hace que nosotros exageremos las cosas? Entonces, a medida que vamos creciendo, el temor simplemente cambia de contexto, se amplía. ¿No nos pasará a veces también cuando vamos a la predicación a la calle? Y decimos, yo iría, pero el calor, que hacía calor ayer. ¿Sí? Sí hacía calor, pero solamente hacía calor en la predica. En todas partes hacía calor. Entonces, ¿cuál era la diferencia? El calor era el mismo. La diferencia está en cómo yo lo perciba. Pero los que fuimos a la prédica veníamos tan contentos, veníamos tan llenos de gozo, transpirados enteros, pero con la alegría de haber predicado la palabra. Y eso es más importante que lo otro. Entonces, mi amado, aprendamos a manejar las emociones respecto del temor, porque vinimos para estudiar, para que podamos superar esto. Si no, vamos a terminar un atado de nervios. ¿Y ahí dónde mostramos a Cristo? No, pues, Cristo es mostrado a través de nuestras actitudes. Porque mostrar a Cristo en una pancarta, soy cristiano, mostrar a Cristo en una cruz, mostrar a Cristo diciendo soy cristiano, pero teniendo una actitud de no creyente, no sirve de nada. Yo más bien debo tener una actitud de creyente y entonces sin decir palabra posiblemente dirán, es que es un cristiano, un hijo de Dios. Que Dios nos ayude. Si me ayuda por favor, hijo, con 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Sabe, amado? Timoteo representa precisamente a un hombre lleno de temores. Adelante, hermano Oscar, nadie lo vio que venía llegando. Un hombre lleno de temores. Cuando usted lee el libro de Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo?
que él se sentía poca cosa. Y eso es un temor. Oh, pero es que ¿qué me van a escuchar a mí? Si van otros hermanos a predicar, amado, al que el Señor envíe, el Señor lo va a usar. Oiga, este domingo, qué experiencia más maravillosa. Aquí faltaba espacio para alabar al Señor. Y el pastor después nos decía en la casa, y el Señor no me usa así, igual allá en Punta Arenas. La otra vez estuve en el templo central, ¿se acuerda, Juanito? Oiga, parece que no había espacio. Ahí le estaba la hermana Marcela ese día, parece. Oiga, parece que ya el templo se iba a levantar, porque es el Señor. Mientras le digamos al Señor que hable, lo demás todo estará bien. El problema es cuando nosotros nos creemos que estamos hablando, porque nosotros que somos capaces de mover ni una flor. Pero el Señor sí tiene poder para hablar. Entonces Timoteo tenía un problema de autoestima. Ninguno tenga en poco tu juventud. Era tanto que le afectaba su propia fe. Por eso que en el libro de 2 de Timoteo, Pablo le dice, mira Timoteo, la fe de tu madre y de tu abuela, estoy seguro que también está en ti. En otras palabras, Timoteo manifestaba tener cierto grado de debilidad en su fe. Y Pablo lo fortalece por la palabra. Y con esta que leemos ahora, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Para que nosotros podamos vencer los temores, tenemos que tomar control de nuestras emociones. Eso es el dominio propio. ¿Ya? Ser capaz de decir, si el Señor va conmigo, todo va a estar bien. Me enfrento a un nuevo trabajo. Recuerdo que alguna vez una hermana nuestra, que no está aquí en este culto hoy, en este estudio, le ofrecieron un trabajo donde ella tenía que usar un computador. Y me dijo mi pastor, yo no voy a poder. Yo no sé ni prender el computador, me dijo. Y yo le dije, pero dígale a su hija que le enseñen un poquito. Me dijo, sí me enseñaron un poquito, pero no, parece que no aprendí nada. Y yo le dije, ¿qué quiere? ¿Puede orar por mí, por favor? Y oré al Señor. Y le dije, Señor, enséñale a mi hermana. Quítale el miedo, Señor. Abre puertas para ella. Cuando fue su primer día de trabajo, segundo, tercero, no sé, un día de esos me encontré con ella y le digo, ¿y cómo le ha ido? Oiga, me ha ido bien, me dijo. No era tan difícil como yo creía. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza. Y a veces el Señor tiene puertas amplias para nosotros. Pero ¿qué pasa? Ahí nos quedamos estancados. Entonces necesitamos poner en práctica esta palabra. Que tenemos que tomar control de nuestras emociones. Ese control de nuestras emociones no es por nuestro propio mérito. Pues ahí es donde está el Señor. No nos ha dado Dios. Dios no nos dio cobardía, dice Pablo, sino que nos ha dado poder, amor y control de nuestras emociones. Entonces, no porque usted sea el mejor, no es porque yo sea el más grande, no. Es porque el Señor me ha añadido ese conocimiento, esa gracia, para tomar control. Entonces viene un suceso fuera de lo natural y yo no soy el primero que salgo corriendo. No digo que va a temblar ahora, pero afírmense por si acaso. ¿Y qué hago yo? Digo, no, pues verdad que tengo que tener control de mis emociones. Porque usted sabe que cuando pasa un hecho así, a veces salimos corriendo y el peligro no está donde yo estaba, el peligro está donde yo corrí. Entonces yo debo saber tomar control para hacer las cosas bien. Porque yo me miro a mí mismo nomás, pero detrás mío vienen 20 más corriendo. ¿Qué pasa cuando hay una estampida humana? Se cae uno y ¿qué pasa después? Se muere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los demás van corriendo y lo pisotean. Y luego cuando viene el resumen dice, murieron 5, murieron 2 y a veces más. Y usted piensa, ay, lo habrán apretado, ¿no? Es que simplemente tropezó y cayó y los demás no venían preocupados en pararlo. Los demás simplemente pasaron porque falta el control. Eso es una de las maneras de vencer el temor. ¿Le gusta lo que el Señor nos está enseñando? Entonces, ¿cómo nosotros vencemos el temor? Buscando a Dios. El miedo
puede ser una de las características que produce alejarnos del Señor. Porque acercarnos al Señor da seguridad. Si el Señor es el papá o no. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de ese niño que iba en un viaje en un avión? ¿Lo han escuchado? Bueno, ya veo que algunas caritas me dijeron no lo he escuchado. Se las cuento. Dicen que iba en un avión un caballero y un niño. El niño iba leyendo un libro, un librito, y el caballero iba sentado a su lado y pensó, mire, este niño tan pequeño viaja solo. Y el niño ahí tranquilito. Y de repente empezaron las turbulencias. Primero fueron suaves y él miró al niño y dijo, oye, el niño tranquilito, no pasa nada con él. Pero de repente las turbulencias fueron más fuertes y cuando hay turbulencia uno tiende como a afirmarse del asiento, como si el asiento tuviera algún poder. Algo, ¿no? Es lo mismo, porque si pasa algo el asiento no va a salvarlo. Pero uno tiende como a tirar la mano, es como cuando vamos manejando y el vehículo va manejando otro y nosotros empezamos a frenar, ¿cierto? Es lo mismo. Y resulta que el caballero se afirmaba y miraba al niño y el niño seguía leyendo el libro como si nada. Fue sorprendente. Dijo, este niño algo tiene. Vinieron las turbulencias, no le pasó nada. Más fuerte, no le pasó nada. Y luego cuando ya iban llegando a destino le dijo, hijo, ¿tú viajas solito? Sí, le dijo. Mira qué bien. Oye, ¿y cómo logra estar tan tranquilo en el medio de las turbulencias? Le dijo, es que el que va piloteando el avión, el piloto, es mi papá. Y él no haría nada que a mí me dañe. El que dirige mi vida se llama Jesucristo. Y él no haría nada que a usted lo dañe. Entonces tenga tranquilidad cuando vea que vienen las turbulencias de la vida, o como dice esta historia de la Biblia que hemos leído, vengan las tempestades, porque las tempestades van a venir. ¿Alguien las puede evitar? De ninguna manera. Lo importante es saber que el Señor tiene el control. Entonces, ¿yo cómo manejo el temor? Sabiendo que Dios no ha perdido el control. Estábamos en medio de la pandemia y en el programa de los jóvenes que hacían, entrevistaron a una niña de Curicó que estaba con COVID. No sé ahora cómo se llamaba. Y la niña era bien histriónica y ella le entrevistaron y decía, yo no me imagino a Dios, y se tomaba el pelo ella, yo no me imagino a Dios diciendo, he perdido el control. Decía ella. Y dijo, yo me imagino a Dios diciendo, todo está bien, todo está bajo control. Aunque el mundo entero estábamos todos en la incertidumbre, porque yo creo que a usted le pasó. Yo también pensé que no iba a cerrar el templo una semana, 2 semanas, 3 semanas, luego fue un mes, después otro mes. Ya no sabíamos qué hacer. ¿Se acuerda cuando teníamos que sacar esos documentos para salir hasta comprar? Era como raro. Pero Dios no perdió el control. Y no va a perder el control. Yo creo que toda esta generación de nosotros hasta quedó preparado para otra pandemia. Porque ya sabríamos cómo actuar. Lo primero que haríamos sería comprar mascarillas. Que Dios nos ayude. Amado, Dios no ha perdido el control. Por lo tanto, si yo estoy siendo presa de algún temor, lo primero que tengo que hacer es acercarme a Dios. Porque lo más posible es que me haya alejado de Él. ¿En cómo me acerco a Dios? A través de la oración. Orando yo puedo acercarme a Dios. Entonces cuando yo me acerco a Dios a través de la oración, Dios pone paz en mi corazón. Y entonces puedo enfrentar el mañana sabiendo que Dios no ha perdido el control. Nosotros tenemos que observar la palabra y ver cuántas veces en la Biblia los temores afectaron a los cristianos como nosotros. Podemos ver a Abraham. Cuando Dios le habla, le dice, ofréceme a tu hijo. Duro, complejo. Pero Abraham da la impresión que se llenó de fe, de tal manera que caminó al monte Moriah. Y cuando ya estaba a punto de subir al monte,
hizo una declaración tan importante. Y la declaración fue tan clara como esta: nosotros y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Ese plural marca la diferencia. Abraham no dijo nosotros y el muchacho iremos, adoraremos y volveré solo. No, él suponía que de alguna manera Dios iba a cambiar la historia. Por citar un ejemplo bíblico, eso nos enseña que Dios nunca nos dejará huérfanos. El temor no controló a Abraham, sino que lo controló la fe en que de alguna manera Dios pondría una solución a su necesidad. Esta historia que hemos visto hoy de los discípulos que están en el medio de la tempestad es una manifestación de lo que estaba ocurriendo en sus corazones. Y quiero no quitarle el gozo a nadie, pero a veces nosotros tenemos un gozo tan superficial que está asociado a las victorias del Señor, pero que se nos acaba también. Vamos saliendo de aquí de un culto lleno de la gracia de Dios y sobreviene una pequeña dificultad y se nos apaga la llama. Y todo ese gozo que sentimos hace 5, 10, 15 minutos atrás, ya no queda nada en nosotros. ¿Habrá sido gozo o nos pegamos de lo que les cayó a los demás nomás? Sí, porque así como la vela cuando está prendida, la cera se derrite. ¿Cómo se llama eso? La esperma. Y la esperma cae y a alguien hasta le puede traer un poquito de calor, pero se le va a enfriar al tiro. Más encima le va a quedar pegado ahí, para sacarle le puede producir algo. No tenía el calor de la vela, simplemente le cayó esperma. Tenemos que ser cuidadosos, no vaya a ser que eso sea lo que nos pasa, porque estos discípulos estaban con Jesús. Habían visto que Jesús hacía cosas gloriosas y van con él en la barca, no van solos. Jesús no le dijo vayan, le dijo vamos. ¿Acaso a usted el Señor lo mandó solo? No. El último versículo de Mateo dice: yo estoy con vosotros todos los lunes y los martes y los miércoles. Yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, cuando el Señor me dice que estará con nosotros todos los días, yo puedo estar tranquilo, aunque no vea a nadie. Y estoy hablando de mí como pastor. A lo mejor llegaré a un culto donde digo: uy, los hermanos, ¿dónde están? Bueno, y si vienen pocos, ¿vamos a suspender el culto? No, cumpliremos el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Amados, necesitamos nosotros ponernos a disposición del Señor. Necesitamos disponernos en sus manos para que Él haga, para que Él se glorifique, para que Él actúe. Estos discípulos, dice el texto bíblico, que estaban tan contentos cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, que tomaron la barca como estaban y habían otras barcas más también con ellos. ¿Y qué ocurrió luego? Nada. Todo fue normal. Esa normalidad es la que nosotros tenemos que evitar. Porque a veces nosotros en la normalidad hasta dejamos de orar. Ay, es que estuvo lindo el culto. Sí, pero no pasa nada. Sentimos algo nosotros. Pasó algo con nosotros. Nosotros debiéramos cambiar el día del estudio y dedicarnos a pensar o a conversar uno a otro. ¿Qué sentimos? ¿Qué vivimos? ¿Cómo lo vivimos? Porque yo he visitado hermanos ya que me están diciendo: oh, pastor, yo lo vi por acá por la tele y sabe, parece que llegaba a salir para afuera. ¿Y quién dice que no? Sí, pero hay que dejarlo que salga para que entre en mi espíritu, en mi corazón. Estos discípulos estaban tan contentos por lo que estaban viviendo que subieron al barco y comenzaron a conversar entre ellos. Y cuando Jesús estaba con ellos, dice que el texto que se durmió y de repente vino la tempestad. Y la tempestad los llenó de miedo. La tempestad los llenó de temores. La tempestad trajo a ellos su propia naturaleza. Y vinieron donde Jesús y lo increparon.
Porque usted puede leer y dice, a lo mejor le dijeron, maestro, despierte. No dice eso el texto. Dice que le hablaron un poquito con rudeza. Y le dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Es como cuando usted confronta a alguien y le dice, ¿y no te diste cuenta? Esa es la realidad. ¿Y cómo nos atrevemos nosotros a tratar al Señor de nuestras vidas de esa manera? Exactamente, que Dios tenga misericordia. Porque a veces nosotros hasta somos un poquito irreverentes al hablar con el Señor y plantearle algo que no estaba en nuestro libro. No, nosotros tenemos que actuar con mucho cuidado para actuar en conformidad a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y Jesús nos lo retó, sino que se paró de donde estaba, reprendió al viento, reprendió al mar, declaró una palabra fuerte y dijo, calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza y después dijo, tengo una conversación pendiente con ustedes. Tengo una cita que afilar, dijo Juanito Reyes. Nos vamos a comer el pavo ahora, dijo, ¿no? Como le decían cuando éramos chicos. Después nos vamos a comer las peras con harina. Ahora vamos a conversarle, dijo. ¿Qué fe es la que tienen ustedes? ¿Por qué se asustan con tanta facilidad? Le dijo. ¿Cómo os amedrentáis? ¿A dónde está vuestra fe? Mi amado, en otras palabras Jesús le dijo, ¿cómo pueden tener tanto miedo? ¿En quién han creído ustedes? Esa es la verdad. ¿En quién hemos creído nosotros? ¿Hemos creído en un pedazo de palo que se puede quemar con el fuego? ¿Hemos creído en una silla que se puede romper con un plástico y hasta con un fósforo usted la puede derretir? No, hemos creído en el Dios de todo poder, en aquel que todo tiene el control, en aquel que sabe todo. Y ahí la historia es diferente. Entonces temieron con gran temor. Ahora estamos hablando de que el temor cambió, sí. Ya no le tenían temor al mar, ahora le tuvieron temor a Jesús. Este es el temor reverente que usted y yo sí debemos tener. Pero ahora se preguntan, se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Sabe cuál es la realidad? ¿Por qué ellos tenían temor? Porque ellos no sabían en quién creían. Ellos creían en alguien que había aparecido de la nada. ¿Y quién será? Más de alguien tiene que haber dicho, este es Jesús, el hijo de José el carpintero. Este es Jesús, el hijo de María. Amado, por eso perdemos a veces la fe. Porque miramos a otro y se nos olvida que es Dios quien está en él. Después de haber escuchado al pastor Maldonado, ¿a alguien le interesa si acaso su papá se llama José, Juan o no sé cuánto? No. Tuvimos la clara manifestación del Señor que Dios está en él. Frente a eso, ¿existe una preocupación de dónde vino y hacia dónde fue? No, sino la alegría de saber que Dios habló a través de sus labios. Entonces ellos se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Necesitamos nosotros también recuperar nuestra total y absoluta confianza en el Señor. Fue paradójico cómo ellos se enfrentaron a este momento. Ahora yo quiero decirle un poco para adelantar la historia, que si ellos no eran capaces de soportar la tempestad del mar, menos iban a ser capaces de soportar lo que vino después de la tempestad. ¿Alguien me puede decir, ya que tienen su Biblia abierta, qué ocurrió después de esta tempestad en el mar? Solo uno. ¿Qué suceso hay después del hecho que hemos mencionado? Estamos leyendo el libro de Marcos capítulo 4. ¿Qué ocurrió después? El endemoniado gadareno. Ellos necesitaban aferrarse del Señor, porque lo que iban a vivir en Gadara era muy fuerte para ellos. Y si ellos no veían que iban con el Dios de todo poder, ellos iban a tirarse ellos al mar antes que los chanchitos. Porque ellos iban a ver al hombre endemoniado, iban a querer puro arrancar, porque no sabían quién iba con ellos. A veces no será que eso es lo que nos pasa a nosotros.
Aparece alguien lleno de demonios y nos andamos asustando. No, mi amado, allí es donde tenemos que clamar al Dios de todo poder, para que sea Dios quien tome el control. Yo no puedo echar demonios, pero sí el Señor en quien yo creo. Y Él nos declaró una palabra. Así que, mi amado, tengamos cuidado, porque cuando Dios nos hace pasar por la tempestad es porque está templando nuestro carácter. Nos está enseñando a tomar control de nuestras emociones. Porque esto nos va a pasar una y mil veces. Y si arrancamos, claro, dice alguien al tiro, porque al tiro aparecen los filósofos, ¿no? Soldado que se arranca sirve para otra batalla. Pero esa filosofía no cristiana es más bien un chiste. No, los hijos de Dios tenemos que saber enfrentar y no debilitarnos por eso, sabiendo que el Señor sí tiene el control. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué dice el versículo 2? Mi socorro viene, ¿de dónde? De Jehová. Y luego dice: el que hizo los cielos y la tierra. Vale decir, dice, mi socorro viene del Dios creador. ¿Me entendió bien? Del Dios que tiene el control sobre los fenómenos naturales. Del Dios que sabe lo que hace, porque Él no se equivoca. Entonces, mi amado, puede que vengan los vientos y hayan truenos en la noche. ¡Ay, que tengo miedo! No, si Dios está hablando. Sí, si los truenos son mandados por Dios. Y vino un terremoto como el de Turquía. Pastor, no me esté diciendo que está profetizando, no. Le estoy diciendo que si viene un terremoto, debemos decir: Señor, aquí también usted se está manifestando. ¿O usted cree que el hombre puede mover la tierra por sí mismo? No, si el hombre no tiene capacidades de ese nivel, el hombre se arroja capacidades que no tiene. Es Dios quien tiene el control de la naturaleza. Por lo tanto, para que nosotros podamos vencer los miedos, tenemos que refugiarnos en Él. Jesús no se limitó a calmar los elementos externos. Vale decir, no fue suficiente con ordenarle al mar que se detuviera y a los vientos que dejaran de soplar. Eso fue lo externo. Jesús quería tratar en el corazón de sus discípulos. Mi amado, las influencias más fuertes no están en algo que nos pasa afuera, es lo que pasa dentro de nosotros. Porque lo que pasa dentro de nosotros seguirá con nosotros. Lo que pase por fuera o lo que nos rodee va a pasar. Por duro o por sencillo que sea, va a pasar. Pero lo importante es lo que está dentro de nosotros. Los temores no están afuera, los temores están adentro. Búsqueme, por favor, hijo, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Mi amado, el temor tiene un poder más allá de lo que nosotros quisiéramos. El temor paraliza. Y eso ocurre cuando a veces a alguien se le ocurre cruzar una línea cuando viene el tren, amado. Y va cruzando la línea y mira el tren y no acelera. ¿Por qué? Porque el temor lo paraliza. Ahora usted puede ver que en las cámaras, porque ahora todo queda grabado, y dice: pero ¿cómo no se movió un poquito? Porque se paralizó. Pasa a veces en cosas que podríamos actuar con rapidez. Deuteronomio, hijo, capítulo 31, versículo 6. Mi amado, podría pasar en algo tan sencillo como cuando nosotros, no sé, pues hay una inflamación de gas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es cortar el gas, pues. Usted me dirá: pastor, pero me voy a quemar. No, si usted puede quemarse un poquito, entre que se le queme la casa, mejor corte el gas. Pero si usted deja que la inflamación crezca, el temor o las cosas pueden ser mucho más peligrosas. Deuteronomio 31, 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Ah, qué lindo esto. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces, Dios en su palabra estaba sacando los elementos externos y se estaba yendo adentro. Esforzaos y cobráis ánimo, no tengáis miedo de ellos. ¿Me entiende? A ellos no les tengan miedo, porque Jehová tu Dios no está con ellos, está contigo.
Entonces el Hijo de Dios siente que Dios está con él. Y entonces se deleita y se aferra de sus promesas. Cuando en medio de la adversidad y sensaciones de temor logramos correr a Dios, encontramos un refugio en quien socorrernos. Amado, qué bueno es encontrar a Dios como nuestro refugio. No es un solo texto de la Biblia que dice que el Señor no te dejará ni te desamparará. En Josué capítulo 1, versículo 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Luego lo dice el Salmo 23, y usted se va a encontrar con muchas porciones bíblicas donde el Señor nos dice: tranquilo, yo estoy contigo. Entonces el temor está dentro de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es poner sobre el temor las promesas de Dios. Sobre el temor la palabra que dice que Él estaría con nosotros todos los días. Y entonces voy con tranquilidad, me enfrento a lo que pueda venir más adelante. El temor nos roba la energía. ¿Sabe? A veces el temor tiene nombre de persona. Mi hermana Karina nos decía que antes del culto había hermanas que le habían llamado y le habían dicho: mi esposo no me da la posibilidad de ir al culto hoy. Ese es un temor. Incluso ella decía que había hermanas que tenían que hasta mentir o salir escondidas por venir al culto. Eso dijo, ¿cierto, hermana Karina? Ese es el temor. Claro. ¿Por qué? Porque el temor a veces tendrá nombres de personas, pero el Dios tomará el control para darnos la libertad que nosotros necesitamos. Entonces, mi amado, nosotros tenemos que poner sobre todas las cosas cómo Dios lo va a hacer. El temor nos quita la energía. Es como cuando a usted le toca predicar y se encuentra con alguien que le siembra un montón de cosas. Recuerdo que cuando fui pastor en la iglesia de Talagante, siempre los hermanos querían conversar conmigo y yo no tengo problema en eso. Pero se había hecho una habitualidad que el día domingo, después de la prédica, más de alguien quería conversar conmigo. Hasta que me di cuenta que me llevaban puros problemas a esa hora. Y que quien iba luego a llevar la palabra no podía contaminarse. ¿Me escucharon lo que estoy diciendo? Entonces le dije: ¿saben qué más, hermano? De aquí en adelante, después del culto atiendo. Pero entre la prédica y el culto, a nadie. Porque vengo preparado para compartir una palabra y no puedo contaminar el mensaje con el hermano que tiene este problema o el otro problema. No, vamos a dejar que Dios hable y después de que Dios hable, ahora podemos conversar. Y sabe que me hizo bien eso. Por eso usted me verá que yo bajo, saludo, todo lo que quiera, pero difícilmente voy a atender a alguien a esa hora. No es el momento. No es el momento, porque el que viene, y si a usted le toca predicar, también evítelo. Porque el enemigo intentará sembrar en usted algo que cambie el sentido de la palabra. Porque cuando yo estoy aquí, entonces mis actitudes sembrarán en la iglesia lo que estoy planteando. Y a veces no son las palabras, son los gestos. Nosotros tenemos un lenguaje gestual también. Un lenguaje que tiene que ver con nuestro cuerpo, incluso con la fuerza de nuestra voz. Lo enseñé hace pocos días atrás, esta historia del caballero de la carnicería que leía una carta y le daba un énfasis diferente. Así nos pasa también a nosotros. Cuando nuestro estado de ánimo cambia, a las palabras le damos un énfasis diferente. Que Dios nos ayude para que venzamos esos temores. El temor nos roba las energías. Cuando por fin logramos conectar con Dios en medio de la oración y entregar nuestras circunstancias a sus plantas, experimentamos su paz en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ir ahí a decirle al Señor: Señor, no me siento bien. Señor, necesito su paz. Necesito que usted me quite este temor. Porque voy a ir a predicar su palabra. O voy a ir a hacer algo. Porque todos tenemos cosas que hacer. A veces hay gente que tiene temor de que algo le pueda pasar y se paraliza. Recuerdo una historia muy bonita y a ver si tengo un par de minutos para contársela. Estaba un día en la oración de la mañana y leía el texto del libro de Daniel, de esos hombres que fueron al horno de fuego. Y una hermana me había pedido la oración. Y el Señor puso esa palabra en mis labios, no yo, el Señor.
Y la palabra que salió de mi labio fue ni olor a humo. Ni olor a humo. ¿Y sabe qué? Y el Señor me dijo decir, y ese mensaje es para ti. Y la hermana me escribía después, me decía, ¿sabe, pastor? Yo escuchaba y decía, no, no es para mí. Y otra vez salía de mi labio, y esa palabra es para ti. Ni olor a humo vas a tener. Y ella estaba llena de temores. Hoy día me mandó un audio, pasó un año de esa oración. Y ella en su audio me dice, pastor, fue tal cual. Yo no lo podía creer. Cuando terminó el año, todos me felicitaron. Cuando yo le escribí a usted, hasta tenía temor de perder mi trabajo. Pero cuando terminó el año, yo pensaba que le estaban hablando a otra persona, porque todos decían, qué bien que lo haces. Hoy no podría. Todo era felicitación. Porque, amado, cuando el Señor va con nosotros, nos quita ese problema de autoestima. Entonces vamos tranquilos y decimos, Señor, yo no sé, pero usted sabe. Enséñeme usted. Permita que me vaya bien. Permita que esto que voy a hacer sea de provecho. El Señor anhela que nos refugiemos en su presencia y recibamos su paz. En Juan 14, 27 dice que Jesús declaró, la paz os dejo. ¿Qué cosa? Mi paz. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes acaban de decir. La paz os dejo, mi paz os doy. Para decir, cuando yo me refugio en el Señor, de Él viene su paz. Su paz que se lleva el temor. Porque su paz toma el control de mi vida. Jesús dijo que no daba la paz como el mundo la daba, sino una paz diferente. Mi amado, cuando yo me refugio en el Señor, entonces el temor no se apodera de mí. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Y cuando yo me turbo el corazón, vienen a mí algunas sensaciones como una crisis de pánico, como intenciones de que venga una depresión, porque el temor se apodera de mí. Pero cuando yo recibo la tranquilidad del Señor, entonces esa posibilidad de que el corazón se me turbe es cubierto por la paz de Cristo. Mi paz os doy. No olvidemos esto. Será tan importante para mañana, para pasado mañana. Y alguien dirá, oiga, pastor, ¿y están tan caras las cosas? Oiga, ¿y subió todo? ¿Y el sueldo es el mismo? Entonces recordemos la palabra que dice que las aves del cielo ni siembran ni ciegan. ¿Cierto? Y se mueren de hambre. ¿Y qué dice la palabra que dijo Jesús? ¿No sois vosotros más importantes que las aves del cielo? ¿Podrá el Señor proveernos? ¿Podrá el Señor multiplicarnos? ¿Podrá el Señor hacer? Ay, pastor, pero gana lo mismo. Si esto no tiene que ver cuánto usted gana. Esto tiene que ver cuánto usted cree. A ver, ¿cómo repita eso? Esto no tiene que ver cuánto usted gana. Esto tiene que ver cuánto usted cree. Porque cuando yo creo, entonces estoy dejando que el Señor se encargue de multiplicar. Y entonces yo les cuento a ustedes mismos la historia de todos. Antes compraba 5 litros de aceite, ahora compro 4, 3 y le dura para lo mismo. ¿Cuál era la costumbre que teníamos? Yo también la tenía. Que freíamos los huevos con harto aceite. Para que quede bien fritito, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Le botamos el aceite. ¿Cierto? Ahora le echamos menos, se fríen igual. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que el Señor tome el control, ya no me preocupo de todo. Estoy seguro y de verdad que vamos a tener que escuchar estos testimonios en algún momento, que hay hermanos que van a decir, el gas me dura más. Antes me duraba un mes y casi justito, y ahora paso el mes y miro, oye, esta cosa todavía le queda. Y tengo el dinero listo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios somos precavidos. No estamos esperando, ¿cierto? Estamos listos. Entonces de repente se apagó el califón. Ah, listo.
Llamo nomás, porque ahora no es como antes que hay que tener otro galón, aunque algunos hermanos todavía tienen esa buena costumbre. Ya, no, llamé nomás. ¿Y por qué? Y el dinero está listo. Pero me doy cuenta que en 3 meses, en vez de ocupar 3 galones, ahora ocupo 2. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, para llevarse nuestros temores. Amado, está bueno el estudio, pero tenemos tanto que hacer que lo vamos a dejar hasta ahí. El libro usted lo tiene, puede seguir compartiendo. Vamos a cantar una alabanza. ¿Cuál cantamos, Juanito? El 246, no tengo idea cuál es, pero aquí lo cantamos. Póngase de pie y cantamos al Señor. Ah, qué lindo. Adelante a la victoria. En la lucha os sentís cansados. Muéstrase el cielo muy nublado. No sé. Gloria a Dios. Apartar el miedo y constantes mantener la fe, sed vigilantes con Jesús. No cedáis nunca, oh soldados sin temor. Vamos a luchar por capitán hemos de adelante a la victoria. Gloria a Dios. Qué linda alabanza, amado. Te bendecimos, Señor. Gloria a Dios para siempre. Fiel es ser, seguir a Jesucristo. Siempre listo de las armas de la fe provistos, no cedáis nunca. Sed gozosos, no guardéis tristeza, soportar las pruebas con firmeza. Si alguno a temblar empieza, no cedáis nunca. Oh soldados sin temor, vamos a luchar. Con Jesús por capitán hemos de triunfar. La espada empuñar, el pendón alzar. Adelante a la victoria. Gloria a Dios. Te alabamos, Rey Santo. Id a Cristo cuando oprimidos, acordaos, por Él sois redimidos, cuando sois del mundo aborrecido, no cedáis nunca. Fuerte ser, cual bravos espartanos, no temáis perder favor humano, si
vencido cae algún hermano, no cedáis nunca, oh soldados. Con Jesús por capitán hemos de triunfar. La espada empuñar, el pendón alzar. Adelante a la victoria. Aleluya. Gracias, Señor. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, hermanos, por estar aquí. Me siento muy bendecido de todos ustedes que están presentes. Y les recuerdo que todos los lunes tenemos estudio bíblico. Y que los temas están súper buenos. Vamos a invitar a nuestra pastora para que nos comparta eso. Pues mi alma clama y